Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues somos Templo El Calvario, de las Asambleas de Dios. Nuestro pastor, el hermano Félix Hernández, y su esposa, la pastora Francia de Hernández. Estamos aquí para nuestra clase de escuela dominical, como cada domingo. En este día, nuestra escuela dominical tiene un tema muy interesante que vamos a exponer en el día de hoy. Permítanme compartirles la clase de hoy. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a compartir nuestra clase con el tema de hoy, los mensajes de Cristo a la iglesia. Los mensajes de Cristo a las iglesias. Jesucristo instruye a la iglesia. Es la primera parte de esta lección. Son dos partes. Vamos a tener la base bíblica en esta primera lección en Apocalipsis 2, los versículos del 1 al 29. Los mensajes de Cristo a las iglesias. Tenemos un versículo clave que está en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, el Señor instruyó a Juan, que estaba en la isla de Patmos, y allí en la isla de Patmos, Juan recibió esta visión, y en la visión también la instrucción de escribir estas 7 cartas a las 7 iglesias. Y el que tiene las 7 estrellas en su diestra es una autoridad. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Bendito sea Dios. Tenemos unos objetivos en este día: describir y explicar los mensajes de Juan a las primeras 4 de las 7 iglesias en Asia Menor. Un desafío a adoptar aptitudes y valores que reflejen las enseñanzas de cada mensaje. También vamos a reflexionar en cómo estos 4 mensajes antiguos pueden moldear nuestra vida hoy. Son unos mensajes que lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. Las 7 iglesias, están ubicadas, estas 7 iglesias, en el Asia Menor. Hoy es Turquía Occidental. Estas ciudades son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como les decía, vamos a estar tratando las primeras 4 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Vemos aquí un pequeño mapa, la isla de Patmos, donde estaba Juan, ¿verdad? Entonces, estas 4 iglesias que vamos a estar tratando hoy: Éfeso era una ciudad prominente en el Asia Menor, floreció con el comercio y el turismo, porque era sede de la gran diosa griega Artemisa. Luego Esmirna, tenemos aquí la ciudad de Esmirna, que es una importante ciudad costera, tiene colinas, y sobre esas colinas habían templos y otros edificios importantes llamados Corona de Esmirna. Luego vamos a Pérgamo. Por un tiempo fue la capital del Asia, donde había una colina con templos a diferentes deidades, como Zeus, Atenea,
y Asclepio, que es el dios de la curación o de la medicina. Además de estos templos, las personas adineradas construyeron un templo para el culto imperial. Ustedes saben que esas son esa es la costumbre de ellos de adorar dioses. Y por último, la cuarta iglesia es Tiatira. Era una ciudad más pequeña, pero rica, y conocida por un proceso especial de teñido de telas. De esta ciudad, ustedes recuerdan que era Lidia, que en Hechos 16:14 dice que la hermana Lidia, vendedora de púrpura. Tenemos esta referencia en Hechos 16:14. Tiatira era una ciudad rica en un proceso especial de teñido de telas. Entonces, esas son las 4 iglesias que vamos a estar estudiando en este día: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Bendito sea Dios. Las epístolas, porque se pueden considerar estas cartas como epístolas, como las epístolas que Pablo escribió. Las epístolas a las 7 iglesias del Asia Menor nos ofrecen una visión de cómo Cristo vio a su iglesia y cómo se comunica con ella a través de estos mensajes. Bendito sea Dios. Estos mensajes que son de exhortación, de advertencia y edificación, y son válidos para los creyentes y las iglesias de toda época. No solamente de su época, sino que también pueden estar para nosotros estos mensajes. El valor de estos mensajes, de esos mensajes para la iglesia de hoy, abarca primero una revelación de lo que Jesucristo ama y valora en sus iglesias y de lo que rechaza y condena. Una declaración de Cristo con respecto a las consecuencias de la desobediencia y la negligencia espiritual. Y B, las recompensas por la vigilancia espiritual y la fidelidad a Cristo. Tercero, esto nos puede servir como una norma por la cual cualquier iglesia o persona pudiera juzgar su verdadero estado espiritual delante de Dios. Y por último, es un ejemplo de los métodos de ataque de Satanás contra la iglesia o contra el creyente. Alabado sea Dios. Tenemos un bosquejo de la lección y, como les decía, son 4 iglesias. La primera es Éfeso, volver al primer amor. Y vamos a ver en Apocalipsis 2, del 1 al 7, esta carta a Éfeso. Tiene 3 puntos: elogio, reprensión y promesa. De estas 4 iglesias tenemos este mismo esquema: elogio, reprensión, promesa, menos Esmirna, que tiene un elogio y un encargo, no tiene reprensión. Entonces, Éfeso, volver al primer amor, tiene la parte A, elogio, la B, reprensión, y C, promesa. Luego tenemos la iglesia de Esmirna, permanecer fieles. Vamos a estar allí mirando desde el versículo 8 al 11. Tiene un elogio, un encargo y tiene promesa. Pérgamo, aferrarse a la verdad. Vamos a estar allí estudiando desde el versículo 12 al 17. Y Tiatira, incrementar en buenas obras, desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Con esta misma estructura: elogio, reprensión, promesa. Bendito sea Dios. Cristo se presenta ante las iglesias y así lo escribe Juan en cada una de la introducción a las cartas. Ante la iglesia de Éfeso, el Señor dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto con autoridad. A la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dijo esto:
A la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. A la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Estas presentaciones están ligadas a la situación que vivía cada iglesia y a la obra que Dios estaba haciendo en cada una de ellas. Por eso entonces tiene esta presentación y va muy ligado a qué estaba sucediendo en esa iglesia y cómo Dios iba a tratar con esa iglesia. En el punto número 1, vamos a tratar Éfeso, volver al primer amor. Vamos entonces a estar leyendo en el Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 3. Y como les decía, hace esta presentación en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tiene aquí un elogio por la pureza de sus obras, su compromiso por la verdad y la justicia. El Señor los elogia por este compromiso por la verdad y por la justicia. Los elogia también porque se habían negado a tolerar a los malvados entre ellos y porque habían probado y desenmascarado a los falsos apóstoles en medio de ellos. Por eso el Señor le pone, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos han probado y desenmascarado a esos falsos apóstoles, y por eso el Señor los elogia. Bendito sea Dios. Vamos a ver cuál reprensión el Señor tiene para la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esta es una reprensión porque Éfeso, la iglesia de Éfeso, había disminuido en su primer amor. Comenzó con mucho ímpetu, con mucha dedicación, pero fue dejando y fue disminuyendo este primer amor. Mantenían sus doctrinas y prácticas en orden, mas no la comunión íntima con Dios. Fueron dejando de estar en la presencia de Dios como en principio. Jesús ofreció la manera de enmendar su conducta. Recuerda, arrepiéntete, quitaré. Esas tres palabras utilizó el Señor en el mensaje. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y segunda palabra, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y entonces la tercera palabra, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le dijo bien claro lo que tenían que hacer. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Una promesa tiene para Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿verdad? Un vencedor es alguien que por la gracia de Dios recibida mediante la fe en Cristo
ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Al que venciere, a esos vencedores, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús concluyó cada carta con una promesa a los vencedores, las cuales están conectadas a los desafíos que enfrentaba cada comunidad. Les prometió, si volvían a su afecto original, les daría fruto del árbol de la vida, la promesa de vida eterna para todos los vencedores y a aquellos que permanecen fieles al Salvador. Recordamos cuáles son los vencedores. Son los que por la gracia de Dios recibida mediante Cristo Jesús han experimentado el nuevo nacimiento y permanecen constante en victoria, una constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Entonces, para estos vencedores son las promesas. Bendito sea el Señor. Nos vamos a la siguiente iglesia, que es Esmirna, y tiene una sugerencia de permanecer fieles, permanecer fieles. Y vamos entonces a leer en Apocalipsis 2, del 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros tenemos aquí que estamos mirando unos contrastes que tiene esta escritura. Le dice el Señor en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. O sea, el Señor le estaba diciendo, yo conozco tu pobreza, pero sé que tú eres rico. Y luego le habla, sé fiel hasta la muerte. Sin embargo, dice que le dará la corona de vida. Pobreza y rico, muerte y vida. Unos contrastes en la iglesia, en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esos tienen un elogio y un encargo, ¿verdad? Reconoció su perseverancia ante la oposición y les encargó que perduraran, ¿verdad? Reconoció su promesa y tribulaciones, así como la negativa de participar en las actividades idolátricas de los paganos. Entonces, él le hizo un elogio y también encargó a que perseveraran, a que se mantuvieran fieles. Tiene una promesa en el versículo 11 que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tiene dos promesas. Los que soporten la persecución venidera recibirán una corona de vida. Y los que vencieren no serán heridos por la segunda muerte, por el castigo eterno, en el lago de fuego. No serán los que vencieren. Y volvemos a decir y a recordar cuáles son los vencedores. El que venciere, gloria a Dios, esos recibirán. Bendito sea el Señor. Vamos a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, aferrarse a la verdad. Vamos a leer en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Tengo aquí algunos dos versículos, 12 y 13, de el elogio que recibe la iglesia de Pérgamo. Y recibe también elogio y reprensión. Y escribe
al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Fíjense aquí. Yo conozco tus obras, dice el Señor, pero también le sabía dónde moraba, qué estaba pasando en Pérgamo. El Señor reconoció el ambiente desafiante que enfrentaban los cristianos en Pérgamo al referirse a la ciudad como el trono de Satanás. Y ya ustedes saben, cuando se habla del trono de Satanás, ¿quién estaba dirigiendo aquella sociedad? Elogió esta iglesia por su fidelidad a la verdad, aún en medio de esos poderes demoníacos hostiles. Aún en medio de esto, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Era un gran reto, pues, mantenerse fiel al Señor en una ciudad donde está el trono de Satanás. Oh, santo Dios. Destacó a un hombre cristiano llamado Antipas. Antipas, él le llama mi testigo fiel, y fue muerto y fue asesinado allí por su fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos en el punto B, reprensión. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí hay una reprensión para la iglesia de Pérgamo. Ellos primeramente no habían cuidado sus doctrinas. No, la doctrina no la habían cuidado. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Y cuando dice así, el Señor se refiere a corruptos que introducen una funesta avenencia con la inmoralidad, la mundanalidad y las falsas ideologías, todo por superación personal o por ganancia económica. Introducen esto a las iglesias, ¿verdad? Solamente por su superación personal o por su ganancia económica. Inmoralidad, mundanalidad. Gloria a Dios. Y también a los de la doctrina de los nicolaitas, dice allí, ¿verdad? Entonces, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. ¿Cuáles eran los nicolaitas? Aquellos que introducían en las iglesias idolatría y la inmoralidad sexual, al tiempo que se identificaban como seguidores de Cristo. Les hizo una escalofriante advertencia en el versículo 16, si no detenían esto y regresaban a la santidad. Él pelearía con ellos con la espada de doble filo de su boca. Recuerden que en principio él decía, el que tiene la espada de doble filo en su boca. Él pelearía por ellos con esta espada. Gloria a Dios. Entonces la reprensión era porque retenían la doctrina de Balaam y tenían dentro a los de la doctrina de los nicolaitas. Entonces ellos habían descuidado su doctrina y tenían otras doctrinas introducidas dentro de la iglesia, lo cual le hacía mucho daño. Por eso habla a Pérgamo de aferrarse a la verdad. Y tenemos una promesa para la iglesia de Pérgamo,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. Estén atentos, presten atención, escuchen atentos. El Espíritu habla a las iglesias. Eso quiere decir el Señor cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estén atentos a este mensaje, presten atención, escuchen atentos. El Espíritu habla a las iglesias. Al que venciere, le daré. ¿Qué le va a dar? Maná escondido, el pan milagroso, el pan del cielo. Solo Cristo es la provisión para la vida eterna. Es Él mismo que se está ofreciendo. Le daré el maná escondido. Es el pan milagroso, es el pan del cielo. Cristo, el pan de vida. Le daré una piedrecita blanca. Y dice, en la piedrecita le daré escrito un nombre nuevo. Dice que nadie conoce ese nombre, sino solo aquel que la recibe. Esta piedra puede significar que los fieles en Cristo serán juzgados y hallados sin culpa por Dios. ¿Verdad? Entonces, a veces también se utilizaba esta piedra como para hacer una invitación, ¿verdad? Y se les da entrada a la eternidad con Él. Esa piedrecita cumple estos dos puntos. Lo primero es que los fieles en Cristo serán juzgados y hallados sin culpa por Dios. Y se le entregará esa piedra donde dice, no tienen culpa. Son libres de toda culpa. Y se les da la entrada a la eternidad, la piedrecita, como una invitación para entrar a la eternidad. Al igual que la iglesia de Pérgamo, enfrentamos presiones externas que amenazan con infiltrarse y contaminar la pureza de nuestra fe y conducta. El Señor nos advierte de tales peligros. Hoy en día tenemos también todos estos acechos y todos estos peligros, ¿verdad? Enfrentamos presiones externas que nos amenazan con infiltrarse, con contaminar la pureza de nuestra fe y nuestra conducta. De manera que debemos ser vencedores, aleluya, para recibir la promesa del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, la cuarta iglesia, a Tiatira, y el Señor le llama a incrementar en buenas obras. Tiene una lectura bíblica más larga. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Gloria a Dios. Entonces es un elogio. El Señor elogió a esta iglesia y le decía que conocía sus obras, su amor, su fe y su perseverancia, y que sus obras postreras son más que las primeras, ¿verdad? Por los signos observados externamente podemos pensar que la iglesia estaba floreciente. Sin embargo, observemos su reprensión. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, dice, tiene el punto B, una reprensión y un encargo. Se habían descuidado y quedaron vulnerables a las falsas enseñanzas. Eso pasó. Por eso el Señor les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, e enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, ellos permitieron a una falsa profetisa llamada Jezabel, quien había inducido a algunos a mezclar la fe cristiana con la idolatría y la inmoralidad. Esta mujer enfrentaría juicio, como lo leímos hace un momento, y sería arrojada en cama. En cama. ¿Qué significa esto? Que en cama ejerció su pecado de fornicación y en el mismo lugar de su fornicación que se convertía en un lugar de sufrimiento para ella y también para los que fornicaron con ella, si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Si no se arrepienten, van a seguir, van a recibir esta reprensión. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, según vuestras obras, ¿verdad? Entonces, a los que no han esta mujer enfrentaría juicio y sería arrojada en cama en el mismo lugar de su fornicación. Y con ella, los que con ella fornicaron, si no se arrepienten. Entonces dice que a los que no han participado de estos pecados, vamos a ver cómo dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa idolatría y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que no han participado en estos pecados, encuentran esperanza en el regreso de Cristo por su iglesia. Y tendrán todas estas cosas que el Señor está prometiendo allí. Promesa. Jesús dio una promesa a los cristianos de Tiatira. Aunque ahora vivían en opresión del mundo, un día se levantarán con Él para gobernar. ¿Con quién se levantarán? Con Cristo para gobernar. El Señor les reitera a los vencedores en los versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. También les prometió la estrella de la mañana. Más adelante, en el capítulo 22, versículo 16 del mismo libro de Apocalipsis, se dio a conocer como la estrella resplandeciente de la mañana, Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira estaba creciendo de muchas maneras, pero también sucumbiendo a pecados terribles. Las llamadas enseñanzas profundas llevaban a muchos a extraviarse, ya que realmente eran las profundidades de Satanás. Seguimos enfrentando hoy en día estos retos y debemos ser cuidadosos y mantener nuestra devoción y fe al Señor. Para nosotros entonces recibir esta promesa, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor e incrementar en buenas obras como la iglesia de Tiatira tenía que hacer.
Esto nos compete a nosotros también hoy en día. Bendito sea el Señor. Y tenemos nosotros esta promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere. Entonces, no es que un día vencimos, no es que un día creímos, sino que nos mantenemos creyendo, nos mantenemos firmes delante del Señor y entonces recibiremos estas promesas que el Señor nos está dando aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, vamos al llamado al discipulado. El tema dominante de las cartas a las 7 iglesias es un llamado a la fidelidad. Jesús elogió a las iglesias por su fidelidad a Él. Y también llamó a la restauración de su fidelidad original. Porque cuando estamos iniciando el Evangelio, tenemos realmente muchas cosas en nuestra mente, mucho deseo, mucho fervor para adorar al Señor, para estar en la presencia de Dios. Y luego algunos van menguando esto, pero el Señor llamó a que restauráramos la fidelidad original, la fidelidad que tuvimos desde el inicio. Hoy en día el mensaje sigue en pie. Sigamos a Jesús en fidelidad y buenas obras. Como iglesia hemos sido llamados a buscar fielmente la verdad y la santidad, incluyendo el conocimiento y comportamiento piadosos. La victoria sobre la muerte y el infierno y la esperanza de vida eterna espera a todos los que responden fielmente a las palabras de Jesús. Este es un llamado que todos debemos responder. Bendito sea el Señor. Aleluya. De manera que, hermanos, alabamos el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos un llamado, tenemos todas estas mensajes a las iglesias que son realmente válidos para nosotros en esta época, en esta fecha. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a prestar oído a este mensaje. Vamos a prestar oído a este llamado del Señor. Vamos a ver cuál en nuestras vidas, cada uno vamos a escudriñarnos, a ver cuál de estos mensajes es para nosotros y oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló su hermana Odeida Martín de Matos, en el nombre de Jesús. Amén.